Esta, la más grave de las tres de la serie, ¿no? Sin duda la que más afectó, tanto por los lotes implantados, por todo lo que no se pudo sembrar, porque este año hay mucha superficie que directamente no se hizo. Nosotros, por ejemplo, en maíz en la provincia veníamos en plena expansión de área desde 10 años a esta parte, de hacer 150.000 hectáreas de maíz, habíamos llegado a 500 y ahora se pudieron hacer unas 380 de maíz de primera. No llegamos a las superficies anteriores, si bien después se reemplazó algo con maíz de segunda, tampoco se estima que hay unas 70.000 de segunda, no estamos llegando a la superficie que teníamos antes. Y ni hablar de la producción, ¿no? Así que, ¿Y en soja la superficie? Y en soja, si vemos por ahí la serie larga, llegamos a hacer en un momento 1.400.000 hectáreas de soja y los últimos años veníamos en 1.100.000 aproximadamente entre primera y segunda. Mucho de eso fue el reemplazo por maíz que contaba antes, que se pasó a maíz. Y este año no llegamos a 900.000 hectáreas por la misma situación, digamos, por sojas que no se hicieron directamente por falta de humedad. Y a eso, bueno, situación similar al maíz. Hace un mes atrás hablábamos del maíz solamente y ahora estamos hablando, si bien la soja ya venía afectada, había algunas sojas de segunda con algunas lluvias ahí en febrero que estaban expectantes, pero ahora el panorama de las últimas semanas, de donde de nuevo se retiraron las lluvias o esporádicamente hay chaparrones en algunos lugares, y más esta semana que tenemos de temperatura todas de considerada estrés térmico para los cultivos, en panorama la verdad que es todo para todas las estimaciones que se hayan hecho, de ahí son todas para abajo, porque todas las estimaciones que se han hecho hasta ahora por la bolsa eran techos, eran, bueno, hasta acá es la pérdida y si sigue lloviendo vamos a tener este rinde. No sigue lloviendo, por lo tanto las próximas estimaciones van a ser todas de recorte seguramente. Y lamentablemente la sociedad en general, sobre todo en las ciudades más importantes, no se tiene mucha idea de lo que significa que la sequía afecte a toda una región. Pero en las ciudades más chicas, en los pueblos más chicos, esto se ve en forma directa por el impacto que tiene desde las despensas, los supermercados, los talleres, los lubricentros, las estaciones de servicio, todo el consumo que gira alrededor de lo que es la producción agropecuaria. Sí, ahí está repartida la cosa. Hay gente que se da cuenta, sobre todo pasa por ahí uno en las comunidades en las que estamos, en el caso del agrícola, en Crespo, se nota y es muy evidente y la gente lo nota. Lo nota el que tiene un almacén, el que tiene una tienda, el que tiene un taller, todos lo notan cuando al agro le va bien o cuando al agro le va mal. Es muy evidente. Quizá en las ciudades grandes, no, como Paraná, por ejemplo, con mayor empleo del sector público y demás, hay muchos que no lo terminan de ver. Pero la realidad es esa, es que la producción que falta es fletes que no hay, es gasoil que no se vende, es sobre todo en el transporte, ¿no? Hay gente que, y bueno, ya el camión no le hace el mantenimiento, hay ciertas cosas que no hace. Cambia mucho la dinámica de la economía, más pensando que este año quizás tengamos una reducción en la producción de maíz, supongamos del 60%, una cosa así, se estima, es difícil de estimarlo bien porque es muy variable, tenemos rindes desde 800 kilos hasta 5.000, que 5.000 en un año como esto sería muy bueno, pero son lotes esporádicos, el promedio debe estar debajo de 2.500 kilos, que para maíz es muy malo porque el costo está en los 4.000, 4.500, depende, también tiene muchos depende, porque el año pasado fue un año de mucha variabilidad en el valor de los insumos. Recordemos que cuando se sembró este maíz, era poco tiempo después de que había arrancado el conflicto de Rusia-Ucrania, y eso no solo elevó el valor de los commodities, elevó el valor de los fertilizantes. El trigo lo sembramos con fertilizantes caros, y el maíz, mucha gente que hizo las compras anticipadas también lo sembró con fertilizantes caros. Entonces este es un cultivo que está hecho con costos en dólares muy elevados. El valor que se financió para esta campaña, si bien quizá en unidades de volumen física
es similar a años anteriores, en dólares es bastante mayor por tema de valores de insumos. Entonces tenés, por un lado, lo que el productor va a quedar debiendo. Hay gente que por ahí, hay productores que, de hecho a algunos les fue, al menos en nuestra provincia, nos fue bien con el trigo y pudieron pagar algo de maíz con trigo, pero hay gente que no tiene para pagar los insumos. Y después ni hablar el sector tambero, ganadero, que por ahí el problema es mayor, porque el productor que es solo agrícola no tiene la cosecha y bueno, tiene que venir a ver cómo a las cooperativas, a los acopios, a la agronomía, cómo refinancia eso. Pero el otro, el que no tiene pasto, el que no tiene silo, el que no tiene alimento para sus animales, o tiene que vender los animales, o tiene que salir a pagar cualquier cosa por un alimento balanceado con costos de maíz superiores, ¿me explico? O sea, para el tambero ganadero la situación es bastante más preocupante. Y en particular para Entre Ríos no tener maíz es un tema sumamente complejo, porque si bien se venía incrementando la superficie con maíz en los últimos años, todavía Entre Ríos era importador de este cultivo, base para cualquier alimento balanceado para ganadería, avicultura, cerdos, lechería, etc. Entonces, si hoy vamos a tener solamente un tercio o menos de un tercio de lo que se consume, y a esto agregamos que Córdoba, que es el principal productor, también va a caer muchísimo en la producción de maíz, estamos en un inconveniente que no va a ser solamente de estos meses, sino de todo el año. Normalmente somos deficitarios en maíz, nosotros consumimos como provincia 2.100.000 toneladas de maíz consumimos, y el año pasado y los últimos años con la subida de la superficie estábamos como emparejando la producción con el consumo. El tema es que igual mucho de ese maíz que producimos se va, y se va porque digamos los departamentos más productivos nuestros que están en Victoria, Gualeguay, son los que están más cerca de Rosario. Entonces, por conveniencia de flete, por momentos de cosecha, porque estamos concentrados en maíz de primera, se cosecha todo junto, y para guardarlo para el consumo hay que guardarlo para todo el año. Hay consumos que están muy lejos de donde se produce. Entonces, hay distintas razones que hacen que, aunque equiparemos la producción, el maíz igual se vaya. Este año no va a pasar porque lo poco que hay lo va a consumir todos los consumos locales. Ahora, estamos hablando que vamos a producir 600, 700.000 toneladas de maíz, el número va a andar en eso, y consumimos 2 millones. Córdoba, que es un gran productor de maíz que produce 20 millones de toneladas todos los años, este año en vez de hacer 40% de primera como hace normalmente, hizo 20 por la seca, y ese 20 no sirve, y se fue mucho a segunda, que está, hasta ahora Córdoba, la segunda viene un poco mejor, pero eso es maíz para julio-agosto. Entonces, hace mucho que no pasaba que el fracaso es zona núcleo, porque normalmente nosotros acá estamos más acostumbrados a los fracasos en nuestra provincia, somos más zona marginal, la mitad de la provincia. Ahora, este año tenemos un fracaso en norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, zonas que son el corazón productivo del país. Entonces, cuando ahí fracasa, el número se siente en la producción. Yo creo que incluso por sobre las retenciones tenemos lo que es en mi opinión, más dañino es el tipo de cambio, los distintos tipos de cambio que tenemos. No tenemos un tipo de cambio unificado, porque eso hace que muchos costos relacionados a la producción ya estén a $1 MEP o Blue, porque si bien muchos proveedores de esos insumos te lo facturan a $1 oficial, a veces ellos no acceden al dólar oficial para importar esa mercadería. La tienen que importar a otro dólar porque no reciben los permisos para hacerlo al oficial. Entonces después terminan trasladando ese costo al productor. Entonces yo creo que hoy, hasta incluso este año, es más dañino eso que las retenciones. Porque hoy maíz se va a exportar poco y nada. Hoy nosotros acá se está pagando valores de maíz mayores que Chicago. ¿Por qué? Porque él es para consumirse, está disociado del mercado internacional. Entonces las retenciones, no va a ingresar plata por retenciones y no va a terminar afectando
no afecta hoy el precio del maíz la retención. Afecta sí el diferencial cambiario que tiene el 80%, digamos. Es más que la retención incluso. Ahora, por otro lado, como decís, también son impuestos que no van a ingresar. Nuestra provincia, por ahí para tener un dato interesante, que en la bolsa hace un tiempo empezamos a tratar de publicar datos económicos también, mirando un poquito, resulta que nuestra provincia, entre producción primaria y producción primaria y mercadería, manufactura de origen agropecuario, el 88% de lo que se vende fuera de la provincia, o sea, de las exportaciones de la provincia, son de origen agropecuario. O sea, es responsable del 88% de las exportaciones de la provincia. Agro más industria de agroalimentos. Es responsable del 25% del empleo directo, sin esas dos grupos, ¿no? 25-26% del empleo directo, sin considerar fletes, servicios profesionales contratados, o sea, mano de obra directa en relación de dependencia. 16% del Producto Bruto Geográfico sería el PBI, el PBG, Producto de la Provincia, 16% es primario. Es el doble del país. En nuestra provincia la relevancia del sector primario es el doble del nivel país. Entonces creo que el impacto es muy importante y no se dimensiona correctamente. No es solo, tenemos una emergencia por ahí o una ley de emergencia que está, a veces lo discutimos cuando se convoca la comisión de emergencia, que no es suficiente, pero bueno, hay que cambiar una ley para eso, porque la ley que tenemos hoy permite o prevé ciertas cosas, entre esas, bueno, la postergación del impuesto inmobiliario, pero la realidad productiva nuestra hoy es que el 70% se hace sobre campo arrendado. Entonces, quien corrió el riesgo y quien sufrió la pérdida, que es el productor, prácticamente no paga impuesto inmobiliario. Entonces, diferirle el impuesto, y sí, ayuda, pero no está lejos de ser la solución del problema. Acopios, cooperativas, agropecuarias, ya están pensando de qué manera refinanciar lo que el productor sacó para esta campaña y que no va a poder lograr. Pero también hay que empezar a pensar cómo se va a financiar la próxima campaña que empieza en mayo y donde el productor va a salir en forma desesperada a sembrar trigo y los distintos cultivos tanto de invierno como de verano. Alguien los tiene que financiar. En Entre Ríos, el 70% de esta financiación siempre recae en estas instituciones: cooperativas, acopios, agropecuarias, porque los bancos solamente participan con un bajo nivel en relación a esto para hacer las financiaciones. ¿Aparecerán esta vez? Ese es otro tema que siempre también lo mencionamos cada vez que pasa algo de esto, nos acordamos. En realidad, hoy los bancos sí financian a cooperativas, a acopios, a empresas, a productores poco. Entonces, cuando pasa esto, es como decís, acopio, cooperativas, agronomía, vendedor de insumos, son los que tienen, todos los intermedios, son los que tienen que tratar de ver cómo le refinancian al productor y encarar la nueva campaña. Han aparecido algunas líneas, hoy a través de Banco Nación, sobre todo, aparecieron unas líneas para productores, por otro lado, por los gerentes de cooperativas, más la Federación Internacional de Cooperativas, estamos gestionando también, y surgió otra línea para productores que no tengan calificación en el banco y pasen a través de la cooperativa. Pero bueno, son líneas a las tasas que tenemos en el mercado que hoy estamos hablando de la mínima tasa que pueda hacer Banco Nación para una operación de este tipo, el 74,5. A 3 años, con la primera cuota dentro de un año, un plan de pago cada 6 meses, o sea, en plazo y condiciones está bien, pero tasas son las que hay. Entonces va a haber algunas opciones a través de Banco Nación sobre todo, pero con las condiciones de mercado que hoy hay. Sí, y después que eso llegue realmente al productor. Una cosa es el anuncio de las líneas y otra es la concreción. Sí, hoy lo hemos hablado con la gerencia de Banco Nación, la gerencia zonal ha tenido muy buena predisposición, eso sí, así como decimos las malas, hay que decir las buenas, en eso han tenido predisposición, han tomado los planteos que le hicimos,
han hecho planteos ante ¿cómo es? El directorio de Banco Nación y han aparecido algunas líneas, pero bueno, ellos dicen, a ver, es esto lo que tenemos, esta línea para emergencia, con las tasas de mercado. Las tasas son altas y es lo que hay hoy, digamos, de no haber. Por eso es importante lo que siempre se habla de tener un fondo, generar un fondo con los impuestos que se generan, anticíclico para estos casos, que sería cuando decís, bueno, el Estado o alguien debiera subsidiar esa diferencia de tasa para que sea algo razonable y que pueda volver a producir el productor. Hoy el banco prácticamente traslada la misma tasa, lo que paga por un plazo fijo un poco más es lo que traslada en tasa, es lo que hay con la situación económica actual que tenemos en este país, ¿no? Hay dos cosas que surgen siempre cuando estamos en esta situación. Ese tema que vos decís y los seguros que sean de multicobertura. Porque hoy tenemos seguros de granizo. Entonces pasa esto y no hay seguro que lo cubra. Es caro tener un seguro que cubra eso. Bueno, ahí el Estado debiera subsidiar algo para que el seguro sea obligatorio, pero sí es obligatorio hacer el seguro, pero que una parte la pueda bancar el Estado, porque si no el costo del productor es inviable. Y el tema sin duda, el tema del riego es otro tema, porque nosotros este año incluso hubo gente que teniendo pozos de agua se quedó sin agua en los pozos o tuvo que ir 1 o 2 caños más abajo, 6, 12 metros más para encontrar agua. Hay gente, vuelta a lo del principio, tamberos, ganaderos, que tuvieron que ir a buscar agua al pueblo, porque no tenían cómo tener agua para los animales. Y eso, pensado en una provincia que estamos rodeados de agua dulce, y es medio que la estamos, si se quiere, va al mar, y estamos millones de litros que todos los días pasan por al lado nuestro. Sí. Y lo último que le preguntamos a Diego Mayer tiene que ver con la tormenta perfecta. Si esta situación de influenza aviar que se ha desatado en la República Argentina no es más grave incluso que la propia sequía, sobre todo para Entre Ríos. La verdad que a todos nos preocupa, los que estamos en el sector agrícola o avícola, es muy preocupante. Incluso en lo personal también creo que es hasta más grave que la sequía, porque somos una provincia, de última, con todo lo que hablamos antes, todos los problemas que conlleva una sequía, siempre le encontramos alguna salida entre las empresas y instituciones del sector, mejor o peor, o con mejores o peores condiciones de refinanciación o de financiación de lo nuevo, pero en este caso hay cosas que no tienen una solución inmediata, no es solo cuestión ni de dinero, digamos, es si tenemos un contagio o algún foco zonal, es muy difícil la reposición de todo ese plantel, tanto sea de gallinas como de pollos. No es solo una cuestión de plata, sino de tiempos. Están también todas las granjas reproductoras, todos están con tiempos y ya con compromisos de acá para hasta un año para adelante de reemplazo de gallinas que están hoy en producción, sin tener ninguna de estas contingencias en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que, y también cuando hoy te hablaba de la participación en la mano de obra en nuestra provincia que tiene el sector y de las exportaciones, la industria de alimentos por excelencia es la del pollo. Entonces, en ese sector. Así que eso doblemente preocupante, la situación de nuestra provincia, y tampoco hay un plan para eso. Y creo que eso es lo más preocupante, ¿no?